calentar máquina para poder entender el SADIS y para poder decidir en quiénes vamos a hacer esta operación. No quiero quitar más tiempo al webinar y más bien estoy con mucha ganas de escuchar todas las ponencias. Estuardo, Luis, muchísimas gracias por sus palabras y por su apoyo a esta actividad que es conjunta. Se me olvidó contarles que lo que vieron al inicio de la presentación es un video sobre el próximo congreso de la Sociedad Argentina y de IPSO Latinoamérica, ahorita a mediados de marzo. Nuevamente reiteramos que estamos totalmente comprometidos con IPSO Latinoamérica apoyando para que todos estén, ojalá asistiendo a Tucumán, Argentina, ahorita a mediados de marzo, y los que no puedan, pues de alguna manera tengan conexiones. Eso es, ahí está Pedro que está background ahí poniendo su afiche, entonces pues bienvenidos. Arranquemos entonces en forma. Primero pues voy a presentar rápidamente a la gente que nos acompaña. Tengo dos de mis nutricionistas estrellas aquí colombianas, Claudia Angarita, expresidenta de la Sociedad Colombiana de Nutrición, es una persona con la cual hemos trabajado, ella tiene una experiencia amplia en el tema de la cirugía bariátrica, y Antonieta Espinosa, que Claudia la va a presentar más tarde, que es otra nutricionista estrella de la nutrición en Colombia, y que les agradezco a ellas dos que hayan estado aquí, que estén aquí con nosotros y que nos enseñen, porque nos van a enseñar muchísimo. Y tengo a Humberto Jiménez, que está ahí. Humberto Jiménez es un amigo de la casa, es un cirujano de la Clínica Reina Sofía, que es de la organización Sanitas en Colombia, un grupo muy poderoso. Humberto hace parte de un grupo de 3 cirujanos que en los últimos 20 años arrancaron unos programas de cirugía bariátrica que han sido pioneros y se han metido en muchos temas y han revolucionado. Con ellos peleamos todas las semanas porque siguen peleando con su manga y sus correcciones de hernia natal para manga. Y en el 2016 este grupo se le dio por irse a España a entrenarse y empezar a hacer SADIS, cuando todos teníamos por ese tipo de cirugías muchísimo respeto. Llevan más de 100 procedimientos en estos años, lo han hecho despacio, medido, tienen seguimiento de sus pacientes. Entonces, invitamos a Humberto, al cual le doy la bienvenida para que nos haga su presentación y nos actualice un poquito de lo que es SADIS, que muchos no tenemos un conocimiento profundo de lo que se está haciendo y de lo que él como cirujano bariátrico en Colombia, en Bogotá específicamente, está haciendo y su grupo ha hecho. Humberto, bienvenido. Bueno, yo quiero saludarlos a todos. Buenas noches. Saludar al doctor Berens, al doctor Poggi, a mis compañeros de panel y a ti, Eduardo, agradecerte también pues, por tener en cuenta al grupo para poder presentar un poco de la experiencia de lo que hemos hecho y de lo que hizo que llegáramos nosotros a implementar, hacer cirugías tipo SADIS en nuestra clínica, que eso pues tiene su historia, es una historia muy bonita y pues queremos compartírselas a ustedes para contarles un poquito de lo que nosotros hemos estado haciendo durante este periodo de tiempo. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos conversar. Incluso tengo un video que si hay la opción de mostrarlo, es corto, pues me gustaría, si hay el tiempo, poderlo echar a rodar para que miremos ciertas cosas técnicas que las hemos ido implementando con el curso del tiempo. La primera pregunta que nos llevó a nosotros a plantearnos cosas fue cómo escoger la estrategia adecuada para un paciente como el que se ve en la imagen. Porque nosotros empezamos nuestro programa de cirugía bariátrica y las herramientas para manejar los pacientes eran o se hacía un bypass o la otra opción en los pacientes era tiempo después ponerles una banda. Después apareció la manga, pero sí tuvimos un número de pacientes como el que se ve en la imagen y esos pacientes que se operaron en las primeras etapas de nuestro trabajo, posteriormente los vimos con problemas o reganancia o se perdieron y empezamos nosotros a darle vueltas en la cabeza qué era lo mejor para poder hacer con esos pacientes. Veamos un poco sobre lo que dice el reporte de la IPSO. En el sexto reporte de la IPSO,
Hay un aumento importante de la mortalidad por enfermedades no transmisibles y en el último reporte de la IPSO de los grupos colaborativos mostraron 41 millones de muertos. De esos 41 millones de muertos, pues tenemos que la enfermedad cardiovascular es por demás la más importante y la mayor causa de mortalidad en todos los pacientes. Después sigue la diabetes con algo así como 1.6 millones y el cáncer con 19 millones de fallecidos. El 60% de esos pacientes reportados en esas escalas de mortalidad son obesos. Entonces, hay una cosa y es que los pacientes obesos van a desarrollar enfermedades y entre más tiempo de obesidad o entre más obesidad tengan los pacientes van a ser pacientes más complejos. Cerca del 20% tienen diabetes, cerca del 30% son hipertensos, tienen alteraciones emocionales, que es una cosa a tener en cuenta. Para todos los grupos, el nuestro lo tiene en cuenta y para todos que vayan a implementar programas en cirugías de alto peso, es importantísimo. Tienen enfermedad musculoesquelética y son pacientes que tienen gran limitación funcional. Hay pacientes con apnea del sueño, hay pacientes con reflujo. También hay que tener en cuenta que en la medida que ha pasado el tiempo, la manera de medir la frecuencia de pacientes obesos se ha visto modificada. Antes todos teníamos una verdad aprendida, eso era casi que una verdad de apuño, en donde decíamos que los Estados Unidos tenían la mayor cantidad de obesos y después seguían entre México y Brasil más o menos dándose la mano. Pero algo ha cambiado y ha cambiado es porque la estadística se debe reportar por cada 100.000 habitantes y eso ha llevado a que países más pequeños, incluso algunos países latinoamericanos en la estadística del registro de la IPSO, ya empiezan a figurar como países aportantes de pacientes con obesidad y con grave compromiso por la obesidad. ¿Esto a qué lleva? Esto llevó a que en los últimos reportes de todos esos pacientes, ya hay países cuya estadística de obesidad y cuya mortalidad asociada a las enfermedades asociadas a la obesidad tienen problemas de salud pública importantes. En Sudamérica ha habido un reporte importante de aumento de la obesidad en Bolivia, en Chile, que son países que no se tenían en cuenta y en las últimas estadísticas también en Venezuela. Eso es una cosa importante a tener en cuenta porque también tiene que ver con ciertos aspectos que, pues, de alguna manera, el poder adquisitivo y otras cosas, pues, hacen que las personas tengan patrones de dieta que pueden contribuir a eso. Y como todas las cosas que son malas, pues, se pueden volver peores, porque hace 2 años empezamos con la pandemia del COVID. Y la pandemia del COVID, ¿qué nos trajo? La pandemia del COVID nos trajo encierro, la pandemia del COVID restringió la actividad física de los pacientes, la pandemia del COVID generó que la alacena está al lado de la silla de trabajo de la mayoría de las personas durante un periodo de tiempo muy largo, encierros, situaciones afectivas, y eso llevó a un incremento en las estadísticas de obesidad a nivel global. Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que, como la ley de Murphy dice, lo que está mal puede ser peor. El 17% de los infectados de COVID tienen diabetes, el 13% son obesos y el 72% de los individuos que se hospitalizan por COVID son obesos. Entre más índice de masa corporal, mayor mortalidad. Eso nos cambió de una manera dramática todo, porque incluso las políticas de salud pública que se tenían orientadas a que esos pacientes recibieran, digamos, el mejor de los tratamientos o tratamientos multidisciplinarios, eso se vio casi que diluido en muchos de los países y eso empeoró la situación. ¿Qué pasa con el reporte global de las cirugías? En este momento, en el reporte de la IPSO, el 50% de las cirugías que se están haciendo en el último reporte de la IPSO son mangas. Hay un casi 36% de bypasses gástricos y hay un rango que lo tiene ahora cirugías de reciente aparición
como es el bypass de una anastomosis, y ahí en la parte ya más de menor estadística están el SADIS y el switch duodenal. Sin embargo, pues hay ciertas cosas que dan la idea de que esas cirugías podrían tener un repunte, y es la cantidad de pacientes con índices de masa corporal alto que se están viendo. ¿Qué hace la IFSO en este caso? La IFSO convoca a todo el gremio de la salud, del gremio quirúrgico del tratamiento de la obesidad, y tiene un papel muy importante en la parte de la educación de la comunidad médica. Hay gran responsabilidad en establecer políticas de análisis e implementación para las técnicas nuevas que han ido apareciendo, lo cual es un proceso dinámico, es un proceso responsable, es un proceso comprometido que incluye a las sociedades nacionales, como es el caso de la que nos representa a nosotros, perdón, y se define claramente cuál es el problema a tratar. Una cosa importante a tener en cuenta también es que si hay una tendencia creciente al aumento del número de obesos, si hay un aumento progresivo en las comorbilidades metabólicas y mentales, pues eso va a llevar a un deterioro muy importante en la salud de los pacientes. Perdón. Y crecientemente también hay un aumento de pacientes cada vez más obesos. Perdón. ¿Qué es importante relacionado con el paciente? Es importante, perdón, hay una falla en la adherencia a los pacientes, lo cual es claro. Hay pobre actividad física, se empeora la calidad de vida, y empiezan a aparecer una serie de cosas que es importante definir y que las voy a tocar ahora en un momentico, y es ¿cuáles son los pacientes que tienen tratamientos fallidos? Y perdón. Se define una situación y es la siguiente. Hay un tipo de cirugía que se llama la cirugía hipoabsortiva. Este es un concepto nuevo que ha implementado la IFSO para incluir en ese grupo un tipo de cirugías que sirven para tratar los pacientes que tienen grados de obesidad más importantes. Se incluye el switch duodenal. El switch duodenal fue concebido como una cirugía para el manejo del reflujo en 1987. El profesor de Mister la describió, y hay aportantes muy importantes también, como los doctores Traverso y Longmire, que fueron aportantes en cirugías que el doctor Poggi debe estar saboreándose cuando hacía sus pancreatodenectomías en el hospital en Lima, que modificaron la técnica para preservar el píloro. Esa confluencia de cosas llevaron al primordio de las cirugías que hacemos nosotros. Los doctores Marceau y Hess en Canadá implementaron la técnica adaptada para hacer las cirugías bariátricas, y esto evoluciona de una manera importante porque haciéndose cirugías bariátricas más largas en pacientes a quienes se les hacía cirugías abiertas, pues hacer una cirugía abierta en un paciente con superobesidad pues llevaba a que los resultados y los eventos fuesen, digamos, con desenlaces de hospitalizaciones largas, complicaciones de pared, abscesos intraabdominales, lesiones del vaso, lesiones del hígado, ¿sí? Que era, digamos, algunos de los puntos que se tenían muy en cuenta, y esto evoluciona hacia el proceso de hacer las cirugías por laparoscopia. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que tener un proceso en los entes que nos rigen a nosotros. ¿Ese proceso cuál es? Es un proceso de análisis en el cual hay unos cirujanos que son pares que van a estudiar las técnicas que se van a implementar, esas técnicas nuevas, que van a buscar en la literatura qué evidencia hay, que van a mirar
si los procedimientos son eficaces, seguros, si los resultados son reproducibles. Y eso llevó a que la IFSO y la ASMS, cada uno por su lado, pero los dos al tiempo, implementaran un proceso para generar el estudio para mirar qué pasaba con las posibles cirugías nuevas. Y eso pasó con el SADIS. El SADIS tuvo una primera revisión en la IFSO en el 2018, y en la revisión del 2018 pues decían que era un procedimiento que se podía utilizar en pacientes obesos, pero que faltaban estudios que documentaran la posible evolución de los pacientes, que las cohortes de pacientes eran pequeñas, que no se sabía si el paciente iba a desarrollar complicaciones, y dejaron digamos, como en stand-by el proceso de autorización. Esto evoluciona y en el 2020 aparece este paper, que ahí está, si quieren de pronto tomarla, en donde sale toda la publicación con pelos y señales relacionados con el SADIS, en donde dice que es un procedimiento seguro para el manejo de la adiposidad y de las enfermedades asociadas. Recomiendan y hace mucho énfasis en el manejo multidisciplinario del paciente. Dicen además que hay que tener estudios randomizados controlados, porque hay pocos, y que se debe revisar cada 2 años lo que vaya pasando con el procedimiento. Y esto es más o menos lo que se tiene en cuenta para poder implementar el programa. Se tiene en cuenta la seguridad, o sea, si la seguridad es equivalente o es superior a lo que ya se hace. Si la eficacia es equivalente o igual o más eficaz que lo que ya hay, si hay seguimiento a largo plazo, y se hace énfasis en que debe haber revisiones bianuales de resultados. La SMBC sigue un proceso parecido. Publican este paper, tienen 7 pares, los 7 pares se estudian juiciosamente, hay unos sistemas de evaluación de la validez de los papeles que se publican, y ellos dicen, el procedimiento es un procedimiento adecuado para bajar peso, sin duda, pero falta información relacionada con los mecanismos de adaptación intestinal, con las complicaciones nutricionales y con los procesos que pueden ocurrir de pérdida de peso exagerada o de reganancia de peso. Entonces, fíjese que hemos históricamente ido caminando hacia el proceso de la aprobación del SADIS, pero el SADIS no es un procedimiento que venga del 2020. La cirugía fue propuesta por los doctores Sánchez Perdaute y el doctor Antonio Torres en el 2007, y ellos proponen una cirugía en donde hacen una manga gástrica, una manga grande, es una manga con bujía 48, preservan el píloro y hacen una anastomosis duodeno-ileal que en las primeras operaciones que hicieron, la hicieron a 200 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Qué pasó? Que tuvieron casos no tan buenos, porque hubo pacientes que desarrollaron complicaciones nutricionales que llevaron a los pacientes a tener que tener cirugía revisional. Entonces, hay una cosa importante. Tenemos que tener una estandarización del procedimiento hipoabsortivo. La cirugía hay que hacerla como está escrita para que los resultados que se puedan publicar sean reproducibles. Hay muchos análogos en la terminología de estas operaciones. ¿Cuáles hay así que son los para tener en cuenta al leer los artículos? Hay uno que se llama el OATS, que es la anastomosis duodenal, switch duodenal de una anastomosis, y hay otro que se llama el SIPS, que son de los que más uso tienen, que es Stomach Intestinal Pylori Saving. Son una variación una de la otra. Ahí están las referencias de los artículos en donde están descritos y son considerados como los mismos procedimientos. Tienen las mismas especificaciones, se hacen exactamente igual. Sin embargo, hay que tener en cuenta
para el análisis estadístico que hay otros procedimientos parecidos que no tienen el aval de IFSO. ¿Y IFSO qué ha dicho? IFSO ha recomendado hacer una depuración estadística de todo lo que sean las estadísticas de SADIS para solo incluir los que tienen el SADIS puro. Aquí vemos algo parecido a lo anterior, que esto pues ya lo vemos, pero hay otros procedimientos hipoabsortivos que incluso ya hay grupos en Colombia haciéndolos, que son altamente eficientes, como el bypass duodeno-yeyunal de una anastomosis más sleeve y el bypass duodeno-yeyunal más sleeve, que hay un bypass proximal y hay uno distal. Y la tasa de resultados de esos bypasses es muy parecida a la que tiene el SADIS, sin que se consideren cirugías tipo SADIS. Entonces, en la evaluación del SADIS, ¿qué se encontró? Hay 5.980 estudios, hay 161 artículos, hay 50 publicaciones con rigor científico, en las cuales hay 42 series de casos y 8 reportes de casos. ¿Cómo se implementó la técnica? Como la describieron los doctores Sánchez, Pernauti y Torres. Posición francesa, o sea, entre las piernas, se hace una manga gástrica con la técnica usual, se diseca hasta la arteria gastroduodenal y se hace una ventana supraduodenal, que eso tiene su cuidado, pero no es nada, digamos, muy difícil. Se hace la manga con una bujía grande. Posteriormente se hace una resección o una sección en la primera porción duodenal, que se hace con una carga blanca. Se coloca una sutura barbada, nosotros aprendimos a hacerla con Stratafix en el borde del grapado. Se invierte el paciente, o sea, el paciente se pone en Trendelenburg y se identifica la válvula ileocecal y se hace una medición retrógrada de 300 centímetros, que esa es la técnica actual que ellos están haciendo y la cual nosotros estamos haciendo. Se hace una sutura continua entre el grapado y la serosa del ilion terminal y se hace una duodenotomía y una ileotomía y se hace una anastomosis en sutura continua en 2 planos. Ellos hacían unos puntos en suturas separadas en la serosa anterior. Ellos hacen prueba con endoscopia y test de burbujeo. Nosotros hacemos test de azul de metileno. Creo que una o la otra son más o menos parecidas. En el SADIS hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, es el SADIS primario. El SADIS primario hay 34 series con una reporte de pérdida de peso muy buena a 24 meses, que puede estar, en los primeros 12 meses bajan cerca del 40% del peso total y a los 18 meses un poquito más hasta acercarse casi al 50%. Y la pérdida del exceso de peso a los 12 meses, perdón, es casi del todo el exceso de peso. ¿Qué complicaciones tienen los SADIS primarios? Las que están descritas. Las agudas son cerca del 5%, 4.8%. La fístula es la más frecuente. La fístula más frecuente es de la manga, que es pues obviamente el órgano de más difícil cicatrización. Hay fístulas del muñón duodenal, entonces hay una serie de herramientas o de cosas quirúrgicas para revisar y estar seguros de que la cosa está bien. Y la anastomosis duodeno-ileal tiene un 0,2% de fístulas. Pueden tener sangrado en el 1,9% y estenosis en el 0,6%. Y hay unas complicaciones tardías, de las cuales hay unas que tienen que ver con el reflujo, tanto gastroesofágico como biliar, la presencia de flatulencia, dumping, el hiperparatiroidismo y las complicaciones nutricionales que Claudia y Antonieta ahora nos van a contar. Y en cirugía secundaria, o sea, en el SADIS, como parte de cirugía revisional, hay 13 series, 347 pacientes publicados, con una pérdida de peso similar a la cirugía primaria, pero hay que tener en cuenta una cosa en la tasa de complicaciones, y es que el SADIS secundario tiene más complicaciones que el SADIS primario si uno tiene que remodelar la manga. La tasa de complicaciones en el RESLIP
aumenta la tasa de fístulas. Y hay también casos de estenosis en la cirugía revisional. Hay casos descritos de complicaciones tardías de reflujo, dumping y ya complicaciones que tienen que ver con flatulencia por malabsorción y cuadros de diarrea cuando la medición de las tasas de pronto no es muy juiciosa. Se puede establecer un parámetro de comparación entre el SADIS como cirugía y las cirugías que tienen un efecto parecido, que son el bypass y el bypass de una anastomosis. Y fíjese una cosa interesante. Nosotros teníamos aprendido en nuestro disco duro que la cirugía de elección en los pacientes diabéticos era hacerles bypass. Y la tasa de resolución a 5 años del bypass es del 62%. Mientras que el bypass de una anastomosis y el SADIS tienen una tasa de resolución de la diabetes de casi arriba del 90%. Eso es importante a tener en cuenta. En la hipertensión, el SADIS y el bypass son igualitos. Se llevan una diferencia realmente no es significativa. En la resolución de la dislipidemia, las 3 cirugías son iguales. Y en la resolución de la apnea del sueño, las 3 cirugías son muy parecidas. O sea que en la diabetes, si yo tengo un paciente con superobesidad o un IMC alto y diabetes, pues sí sería mejor hacerle un SADIS que hacerle una cirugía de bypass. En la experiencia nuestra, nosotros empezamos a trabajar en el 2002 como grupo quirúrgico y siempre estuvimos inquietos por la seguridad y los resultados. Eduardo describió algunas cosas que son parte de la vivencia y la vivencia de los viejitos. Cuando usted ya lleva 20 años trabajando en lo mismo, usted dice miércoles. Aquí estamos, llevamos mucho tiempo. Y empezamos a ver más pacientes con IMC altos, más pacientes con reganancia de peso con las técnicas que hacíamos. Y empezamos nosotros, entre nosotros, a cuestionarnos qué era lo que estábamos haciendo para escoger los pacientes. En la selección de los pacientes creo que hay una cosa que es importante y que creo que ningún grupo quirúrgico en el mundo lo hace, es poderle decir al paciente de las 6 posibles evoluciones de pérdida de peso, nadie le habla al paciente que hay 6 curvas de pérdida de peso. Nadie le habla a los pacientes relacionado con eso, que hay un grupo que baja en el 10%, otro grupo baja en el 20%, hay un grupo que baja el 30%, otro baja el 40% y otros que bajan arriba del 50% e incluso pueden perder todo el exceso de peso. Pero eso que nosotros no hacemos y que probablemente sea una faltante, puede ser responsable de los resultados fallidos que pueden tener algunas de las operaciones y que lo que nos dice la nutricionista, ese concepto que es tan valioso en la evaluación multidisciplinaria, pues nosotros debemos tenerlo, mejor dicho, como un soporte para hacer de una manera más eficiente la elección de la técnica quirúrgica. Entonces, fíjese que es importante definir que hay pacientes que pueden tener reganancia. Y fíjese que las definiciones de reganancia, este es el artículo que define lo de la reganancia. La reganancia pueden ser 10 kilos, pero puede ser el 25% de la pérdida de peso sobre el nadir, o puede ser 5 puntos del IMC, o puede ser que el IMC se suba arriba a 35. Hay otros grupos que dicen que puede ser cualquier reganancia. Hay grupos que dicen que es 15% sobre el nadir. Fíjese que es como la Torre de Babel. Cada grupo, cada estadística puede llegar a ser diferente. Y esto es muy importante porque es lo que nos va a definir lo que va a ser la frustración o no del paciente y de uno como cirujano cuando ve que un paciente no baja el peso que uno pensó que iba a bajar. Entonces, eso nos llevó a plantearnos, como dijo Einstein, si quieres tener resultados diferentes, no puedes hacer las cosas iguales. Entonces dijimos, algo estamos haciendo que no es, o algo no sabemos que tenemos que aprender. Y nos planteamos 2 estrategias de las cuales escogimos una, porque nos planteamos o ir a hacer un trabajo de campo con el doctor Roslin o ir con el grupo de España, con el doctor Antonio Torres y con Sánchez Pernaute. Y los contactamos y nos fuimos y
estuvimos con ellos, pues viendo muy juiciosamente cómo era la técnica, cómo escogían los pacientes, cuál era el seguimiento, todo el paso a paso del procedimiento, qué pacientes consideraban para cirugías de revisión, qué complicaciones habían tenido. Y eso nos llevó a empezar nuestra casuística de SADIS en el 2016. A la fecha tenemos 105 pacientes. La mayoría son mujeres, el 65%. La edad promedio son 39 años. Son pacientes de IMC altos, arriba de 55. Y tenemos 78% de los pacientes con cirugía primaria y un 22% de revisionales o segundos tiempos. ¿Qué complicaciones hemos tenido? Uno habla de las bellezas, pero no todos son flores lindas porque pues, son cirugías muy difíciles. Y uno va teniendo un proceso muy lento de aprendizaje, de cosas en la técnica, de conocer el paciente, del manejo posoperatorio. ¿Y qué hemos tenido? Hemos tenido un paciente que nos sangró y lo transfundimos, no lo revisamos. Una revisión porque nos hizo un hilio. Una fístula en un paciente que le hicimos un reslip. Una fístula de duodenal, no hemos tenido a la fecha ningún muerto. Entonces, más o menos este fue el dibujo que nos hizo el doctor Sánchez Pernaute para centrar nuestra cabeza. Y eso fue lo que aprendimos a hacer una manga grande con una anastomosis duodeno-ileal a 300 centímetros de la válvula iliocecal. La estadística de pérdida de peso en nuestros pacientes, esta es una transparencia que muestra la pérdida de peso a 2 años, en donde bajar de 55 de IMC a 25, pues muestra un resultado que a todas luces para nosotros es satisfactorio, nos ha ido bien. Y no hemos tenido pacientes muertos, sí hemos tenido pacientes en la UCI, sí ha habido casos difíciles, pero digamos que en general para lo que son las cirugías en un paciente con ese índice de masa corporal, pues hemos aprendido cosas que ya las podemos compartir como experiencia de grupo, ¿no? Y esto, si podemos mostrarlo y tenemos tiempo, es un video muy corto de lo que estamos haciendo. No sé si quieran que lo mostremos. Hacemos con la técnica usual la liberación de la curvatura menor. Ahí ven ustedes el duodeno. Y ya hemos hecho la ruta que se hace por encima de la gastroduodenal. Procedemos a hacer la manga y después hacemos la sutura de la manga y posteriormente vamos con una carga blanca a hacer la sección del duodeno postpilórico. Hacemos mucho énfasis en que nuestros pacientes tengan una preparación que ya seguramente Antonieta les va a explicar, que es uno de los elementos que hace muy favorable poder hacer el procedimiento. Que ya Antonieta pues va a hablar probablemente de la evaluación, la dieta y esas cosas que tenemos con los pacientes. Porque el hígado es un obstáculo que puede limitar el hecho de que podamos hacer todo en un solo tiempo. Entonces, si el hígado es muy grande, pues estamos en dificultades. Hacemos hemostasia del muñón duodenal, lo revisamos, porque una vez perdido el muñón duodenal, eso se esconde. Vamos a la válvula iliocecal y hacemos el conteo de las asas. Tratamos que la orientación sea en un sentido antihorario para dejar el asa ordenada para que no se nos vaya a torcer. Ya le hemos cogido como el sentido a poder hacerla y vamos con una mano progresándola. Llegamos al área duodenal y en el área duodenal estamos
con una sutura barbada, suturando la línea de grapas a la cerosa casi en el borde mesentérico del ilion. Ahí ven ustedes que ya está adosado el duodeno al ilion y hacemos una duodenotomía con el armónico y una ileotomía o una enterotomía también con el armónico, con mucha precaución para no ir a quemar la cara posterior, que queden más o menos del mismo tamaño, como van a ver ustedes en este video. Ese hilo largo que ven ustedes es una cola que nos quedó de la sutura barbada, que la vamos a utilizar como elemento de tracción y para hacer la parte final de la sutura. Ahorita vamos a hacer una sutura perforante total de la cara posterior. En la cara posterior, ahí se ven muy bien los bordes. Creo que es muy claro ese video. Nos vamos bien al ángulo. El ángulo es clave porque ese es el sitio de las fístulas. Es el ángulo que queda contra la vesícula. Y entonces se hace la sutura. Nunca hemos hecho una anastomosis con grapadora ahí en ese sitio. Que de pronto es una pregunta que debe tener alguien. Porque el muñón que queda de duodeno es muy chiquito. Son 3 centímetros. Entonces la grapadora pues no nos da tanto espacio para que el grapado sea fácil de hacer o sea muy seguro. Entonces fíjese que es una sutura que usted ve bien los bordes. No nos sentimos ya después de llevar ese número de cirugías del todo intimidados. Le tenemos respeto a la sutura porque estamos haciendo la sutura del duodeno, pero vemos bien los bordes, tratamos de que la sutura sea una sutura muy nítida, que incluya todas las capas, que sean unos puntos buenos. Ahí vemos cómo ha quedado y ya hemos hecho una sutura de la cara anterior y hacemos una sutura seromuscular. Y al final del procedimiento lo que hacemos es una prueba con azul de metileno. Ahí tenemos una sonda que está metida en el reservorio de la manga y ahí vemos el azul de metileno pasando a través de la anastomosis en una prueba de fugas sin fuga. Entonces, digamos que este video ejemplifica de una manera muy simple, creo yo, que el procedimiento es un procedimiento que se puede hacer, que es un procedimiento pues que tiene uno que tener una serie de medidas, estandarizarse, hacerlas todas las veces iguales, siempre operar acompañado. La mesa de cirugía es clave también en esto, porque la mesa de cirugía tiene que tener ciertas especificaciones para que uno le pueda dar como los cambios de posición al paciente y ponerlo en Trendelenburg y que tenga los soportes y los cinturones para que el paciente no se vaya a caer. La gente tiene que estar adecuadamente sujeto a la mesa. Y vemos que esto es una misión posible que nos puede servir como una de las herramientas de manejo quirúrgico en los pacientes con superobesidad. Creo que ya pues ahí tenemos ya el paso al ilion terminal y ya con ese procedimiento, al cabo del procedimiento, extraemos el estómago que hemos resecado, revisamos la hemostasia y terminamos el procedimiento. Y pues esta es la experiencia de nuestro grupo. Es una imagen de video pues que ejemplifica lo que estamos haciendo y es un placer para nosotros poderlo compartir con todos ustedes. Y agradecemos pues la invitación que muy comedidamente nos han hecho. Bueno, pues Humberto, no queda sino felicitarlo. Qué presentación tan bonita, una presentación muy completa del análisis, de la evolución y de lo que ustedes han hecho y
No, gracias a usted por mostrarnos su experiencia, la de su grupo. Y nada, estaremos atentos y los invito a que por el chat que tenemos ahí formulen sus preguntas. Claudia, Angarita y yo estaremos pendientes de tratar de dar el orden a las respuestas. Y ahora pues dejo a Claudia, como les decía, Claudia, nutricionista de ACOSIP, expresidenta de la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica y una persona muy valiosa para todos aquí en nuestro país porque es una nutricionista con una amplia experiencia. Y Claudia va a presentar a Antonieta. Claudia, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Silva. Bueno, vamos a dar paso a Antonieta Espinosa. Antonieta es nutricionista y lleva más de 30 años trabajando, de los cuales 20 años está dedicada a la cirugía bariátrica. Ella trabaja y es adscrita al grupo de cirugía bariátrica de Colsanitas, trabaja con el grupo del doctor Jiménez. Ella también ha coordinado el primer curso de cirugía bariátrica, el curso interdisciplinario de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y trabajó en el primer consenso de cirugía bariátrica para Colombia, o sea que tiene una amplia experiencia en este tema. Y pues es miembro también de IPSO, es miembro de la SMBS y pues también es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Entonces, Antonieta, pues bienvenida y pues puedes compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Antonieta, ya está bien, ya te oímos y vemos bien. Perfecto. Muchas gracias a la asociación, a COSIP, a IPSOLAC por tenernos en cuenta, por querer presentar aquí a nuestro grupo y tenernos como unos invitados en los que vamos a presentar pues la experiencia pequeña, pero para nosotros muy importante con esta cirugía del SADIS. Quisiera pues recordar que ya el doctor Humberto con su exposición nos acaba de aclarar que es el SADIS es una cirugía pues que claramente está aprobada ya por ASMBS IPSO y que realmente para nosotras las nutricionistas entender estas cirugías es muy importante. Este espacio en el que un cirujano antes nos explica claramente de qué estamos hablando, nos permite ubicarnos anatómicamente en la cirugía para entender cuáles son las responsabilidades y los retos que tendremos que afrontar de la mano del paciente para que los resultados mejoren su calidad de vida y tenga obviamente la experiencia positiva que todos queremos tenga al final y a lo largo de los años con su cirugía. Esta cirugía para una nutricionista, ubicando en que hay claramente una anastomosis duodenoiliar, sabemos qué parte del duodeno se excluye del ilio y conocer el tamaño de la asa nos hace saber claramente qué tan grande puede ser el riesgo o no de deficiencias. Hablaba el doctor Jiménez de que al principio esta técnica que empieza en el 2007 y que se describe en papers por primera vez en el 2010, tiene asas comunes de 200 centímetros. Hoy en día la que nosotros en nuestro grupo usamos y que la de muchos grupos, incluso los originales, el doctor Sánchez Pernaute Torres, Cotán y Nuta, están utilizando son asas de 300 que hacen que este tema nutricional pues sea claramente mucho más llevadero. Conocer entonces el tamaño del asa, conocer la anatomía de la cirugía, pero también el tamaño de la bujía.
Nos explicaba el doctor Jiménez nuevamente que esta era una cirugía inicialmente, entiendo, por las papers anteriores, incluso hablan de 57 French y hoy en día estamos hablando de bujías de 42 e incluso como es una cirugía revisional que en la que a veces tenemos una manga que por reganancia podemos convertir a un sadis, pues vamos a tener mangas de 34 French, lo cual hace muy diferente la vivencia alimentaria para el paciente. Un pouch amplio pues va claramente a permitir un mayor volumen que un pouch pequeño en el que el volumen va a ser más pequeño o claramente todo eso, conocerlo y saberlo nos permitirá decirle al paciente cuál es el terreno que va a tener que caminar. Es importante y hay varias publicaciones que empiezan a traer ya una revisión del estado nutricional. Traje ustedes algunas de las que me parecieron más importantes. Desde el 2018 creería que esta publicación empieza ya a recapitular las experiencias de varios grupos y aquí en esta paper tenemos dos estudios ya en los cuales realmente las cifras más importantes de lo que está pasando en el tema nutricional se deben a los estudios que tienen Cotán y Sánchez Pernaute, pero teniendo en cuenta que hay diferencias en los tamaños de las asas, pues no es un estudio que nos permita finalmente tener tanta claridad sobre lo que está pasando. Cuando hablamos de las deficiencias que les comentaba, nos hablan los diferentes grupos. Si ustedes ven los que más aportan, como les decía, Cotán, Nuta, Sánchez Pernaute, datos de información nutricional, encontramos deficiencias importantes y medibles en las vitaminas liposolubles, algunos en el complejo B, en especial también en lo que son los minerales, en el hierro y en el selenio. Esas deficiencias, vuelvo y les digo, para revisar a futuro era muy importante tratar de tenerlos como unidos bajo un mismo criterio quirúrgico y eso nos lo permite ver este siguiente paper en el que tenemos ya un grupo de 3 cirujanos que hacen una misma cirugía con un asa de 300 y este paper ya nos deja ver con más claridad y un seguimiento a 5 años. Recordemos que estamos hablando que realmente es una cirugía nueva, recién aprobada y que empezamos ahorita ya a medir los resultados. Entonces, ¿qué vemos? Vemos unos indicadores de disminución importante en el tema metabólico. Claramente vemos que hay algunos parámetros alterados, calcio, PTH, total de proteína, la ferritina también con el tiempo, a los 5 años vemos un aumento en los pacientes que disminuyen la ferritina y también en las vitaminas E y K. Es muy, muy importante recordar que en estos estudios uno a veces ve y encuentra que la suplementación que hacemos antes, durante los primeros años permite que algunos nutrientes que vienen en baja antes de la cirugía pues empiezan a recuperarse porque pues claramente hay una suplementación que en pacientes obesos normalmente nos sabemos que llegan con vitaminas de baja por ser la grasa un secuestrante de la vitamina D y muchos de ellos pues no saben esto hasta que corremos los laboratorios con ellos. Este estudio tiene 2 casos de malnutrición.
Ese estudio empieza con 724 pacientes y desafortunadamente solo 163 a los 5 años son los que se pueden medir. Me llamó mucho la atención en este paper ver cómo ellos hablan del esfuerzo que hace el grupo interdisciplinario desde la entrada al grupo, pasando por todos los médicos que forman su grupo, de pedir al paciente de que sea consciente de la importancia de la suplementación y cómo no suplementarse puede traer problemas importantes a largo y corto plazo, pues incluso pues el primer año si no hay suplementación. Desafortunadamente, a pesar de todo este esfuerzo, recomiendan ellos obviamente usar multivitamínicos bariátricos, también es una de las cosas que veo, son muy juiciosos en reportar, pero a pesar de todos estos esfuerzos no logran que sean muy adheridos los pacientes. Y les comentaba que hubo 2 casos de malnutrición. Obviamente que recordemos que la albúmina va a ser ese factor que siempre nos va a estar alertando, pero sobre todo me llamó la atención que había un paciente que tenía una depresión. Ese fue uno de los malnutridos que se negó a comer, le alargaron las asas en un índice de masa corporal de 17, pero hubo un reporte de muerte a los 90 días que realmente no se conoció cuál fue el motivo, pero pues ese fue uno de esos 2 pacientes fallecidos. Es importante hablar de esa parte metabólica. El doctor Jiménez nos lo explicó, aunque la charla no es de eso, es importante seguir viendo qué nos está trayendo nuevo la literatura. Obviamente el SADIS está mostrando, como lo decía el doctor Jiménez, una mejor resolución de diabetes que los bypasses. Es una cirugía que se está comparando su riesgo postoperatorio a un VAGA o bypass de y un bypass en YDRU. Y además de eso tenemos que, ellos hablan de que es una cirugía rápida, más corta en tiempo dentro de las malabsortivas, pero pues como decía el doctor Humberto y todos saben aquí en el grupo que hay varios cirujanos, pues un sleeve, un bypass, en teoría, al principio, hoy en día puede ser muy rápido, pero al principio no, hay unas curvas de aprendizaje. Sin embargo, yo creo que más que eso se refieren a que claramente pues no es una cirugía que una vez haya la experticia, pues no va a ser tan de más tiempo que las otras malabsortivas. Y también nos están hablando del tema que hay unas complicaciones menores que claramente un switch duodenal, porque recordemos que la cirugía del SADIS nace como una sustitución o una simplificación del switch duodenal. Hablamos en estos papers también de esta importancia del seguimiento nutricional y ellos realmente hacen un análisis en el que encuentran un reporte de deficiencia de vitamina A de 12.6, de D de 32, siempre la D es algo que en todas las cirugías bariátricas nos preocupa mucho, de 0.5 y de K de 3.4. Entonces creo que ahí hay un robusto número de estudios que ya empiezan a mostrarnos cómo se comporta esta cirugía y pues lo que está ahora en boga es estar revisando el VAGA, el bypass que como vimos, versus el SADIS y versus el bypass, que vimos que el VAGA pues hoy en día es la tercera cirugía que se está realizando, entonces es una cirugía contra la que el SADIS frecuentemente se ve comparada. Otro tema que es muy importante realmente mirar y que hemos traído hoy es continuar comparando, buscando esa cirugía indicada. Entonces, primero ha habido pues mucha búsqueda de esa cirugía ideal y pues estas comparaciones van a seguir apareciendo y una de las primeras que encuentro
otro que en la literatura fue esta de Knox, que también va a mostrarnos todo lo que es en el grupo de Utah, que son muy juiciosos, insisto, con el tema nutricional, terminan comparándonos pues diferentes disminuciones también en vitamina A, K y en hierro a los 2 años, que es un estudio más corto, pero lo más importante es que nos hablan que claramente hay una reducción de hemoglobina glicosilada muy importante con el SADIS mayor que en el bypass y la manga, y también que pues es comparable en la parte nutricional al bypass. Las diferencias significativas en cuanto a la disminución de nutrientes no se dieron en ninguno de los estudios que les he comentado. El último estudio que podemos ver, que creo que va a tener pues que tiene hasta ahora la evidencia más robusta, más importante y más larga, es este que traigo del doctor nuevamente del grupo de Sánchez Pernaute, en donde ya se hace un seguimiento a 10 años. Ese seguimiento tiene una ventaja, que es el mismo grupo. Obviamente acuérdense que ellos tenían diferentes asas y fueron alargando de 200 a 250 a 300, pero tienen un seguimiento hasta el 75% de los pacientes, lo cual pues nos muestra una importante y robusta información. Hablaban de la reducción de peso el doctor Jiménez y pues varios papers. Aquí por eso traigo quisiera hacer énfasis en que realmente el SAIS es una cirugía que nos ha venido mostrando que su pérdida de peso no va solo hasta el año, sino que termina realmente haciendo su aporte final en la reducción de peso es hacia el segundo año. Muy importantes los resultados del doctor Sánchez Pernaute y su grupo en cuanto a mostrarnos que realmente y validarnos nuevamente que tenemos el tema del hierro como una prioridad, tenemos el tema de la disminución, de la disminución de vitamina D, pero algo que ustedes van a ver es que nuevamente a 10 años no es tan contundente, sin embargo, pues esto termina afectando claramente el tema de la paratormona, y tenemos también una reducción de vitamina E, nuevamente de las vitaminas liposolubles, es donde ellos encuentran pues los mayores efectos, sin que obviamente en todos los anteriores laboratorios pues no haya una afectación, pero esos serían los que en este estudio claramente pues se ven más afectados. ¿Qué tiene este estudio? Una descripción también importante del consumo de proteínas que le dan a sus pacientes. Ellos hablan de tratar de lograr 100 gramos de proteínas y que el consumo de grasa sea menor al 30%. Hablan de la calidad de vida muy superior a las derivaciones biliopancreáticas, la frecuencia de las deposiciones que ellos observan va de la mano con las violaciones dietarias, y en el primer artículo de pronto que no les comenté, en el que veíamos algunas cifras, había en una también una cifra de cuántas deposiciones había en promedio, una lectura que no es frecuente que en los papers salga, y es un promedio había de 2 a 2.5 deposiciones diarias. En este no dan esa frecuencia, pero sí aclaran que el número de deposiciones va de la mano con las violaciones dietarias, y realmente uno ve que los indicadores a 5 años pueden estar más aumentados, cuando a los 10 años algunos marcadores remiten un poquito y se cree que es por la adaptación. Muy importante en la técnica también saber que en el SADIS se mantiene el píloro.
y por eso no hay dumping. Eso es algo que digamos que nos diferencia del VAWA, que de pronto hace que el tema de los reflujos biliares, etcétera, y además el tema del versus el bypass, de que no haya hipoglicemias reactivas o dumping, pues es importante en la calidad de vida. Ese estudio, como tenía diferentes ASAs, pues nos da un porcentaje de 4.3% que fue a cirugía revisional, pero ellos aclaran que no pasó con los pacientes que tenían 300 centímetros en ASAs. Ya remitiéndonos a qué dicen las guías, pues las guías claramente todavía ni tienen el VAWA ni tienen el SADIS. El SADIS, de acuerdo a los papers que les traje y que revisamos, como les decía, sin diferencias significativas, trata de ponerse como entre un bypass y un switch duodenal, y realmente la recomendación nuestra es que pues se vea como una cirugía en el que siempre pues claramente debe haber una suplementación, pero al ser malabsortiva pues estamos hablando de ojalá un 200% de la recomendación diaria, teniendo mucho cuidado con la relación del zinc, cobre, también teniendo la vigilancia muy, muy importante del tema de la vitamina D, de la suplementación con calcio. Recordemos que el calcio siempre se va a asociar con el tema de huesos. Ahora vamos a revisar un poquito más eso, pero también vamos a recordar que la deficiencia de vitamina D pues también tiene un efecto en la hormona paratiroidea y vemos incrementos importantes cuando hay déficit de vitamina D. Las liposolubles, que son las que vamos a tener que revisar y aumentar en el aporte que le vamos a dar a los pacientes, es la gran diferencia, digamos, versus un sleeve gástrico o incluso un bypass. Puede ser que sea más importante, y los papers muestran un poquito más de sesgo a que sí las liposolubles se vean más afectados al compararlo con un bypass. Muy importante el hierro en estas series pues también muestra que es algo que debemos tener siempre muy vigilado, y hablaba del calcio, que incluso hay una revisión de la literatura en la que hay ya un paper hablando que al hacer la revisión, la CMBS, en unas guías para el de hueso, ellos hablan que hay claramente un mayor riesgo de fracturas en las cirugías malabsortivas. Era algo que se estaba estudiando, pero realmente ya esto pues es claro para tenerlo en cuenta en el Metabolic Bone Changes After Bariatric Surgery. Esa es un paper que debemos ver, y realmente vamos a tener que siempre estar muy pendientes con todas estas cirugías, de también tener un seguimiento como puede ser el DEXA cada 2 años, que es una de las temas que la CMBS también recomienda en sus últimas publicaciones. Obviamente la proteína es un tema que debemos monitorear. La albúmina nos va a ser el marcador principal para el tema de desnutrición, y tener siempre claro que debemos estar llegando ojalá entre 80 a 100, pero puede ser 1.5 a 2 incluso gramos por peso ideal, pero esto todo es individualizado, todo debe ser de acuerdo al seguimiento de cada paciente que consume, que tendremos que suplementar. El tema de hidratación, muy importante en los pacientes, ojalá el 1,5 litros de líquidos, el 50% ojalá de líquidos claros. No está protocolizado los omegas, pero es algo que todos sabemos que es beneficioso para los pacientes, igual que los probióticos. Y también en lo que hablábamos de
tema de salud ósea, pues el ejercicio y en especial el ejercicio de resistencia 2-3 veces a la semana, pues ha mostrado beneficios importantes para estos pacientes. Ya para cerrar la experiencia que tenemos en Reina Sofía, que el doctor Humberto Jiménez, el doctor Valencia y el doctor Ospina pues han tenido, son los 105 pacientes que nos habla el doctor. Tenemos un paper que estamos trabajando, pero en ese trabajo solo se ha hecho seguimiento de 58 de esos pacientes nosotros los manejamos bajo un protocolo, llevamos ya 20 años trabajando unos protocolos en los que claramente el seguimiento y el acompañamiento antes, durante y después de la cirugía es indispensable para que el paciente sea aprobado para que pase una cirugía. Antes estábamos haciendo 2 meses de preparación para el paciente con una dieta preoperatoria y el último mes tratábamos de hacer una dieta líquida, lo cual vimos que era imposible y lo fuimos modificando a 3 semanas de dieta líquida previa a la cirugía con las 2 semanas una semana antes líquida completa, pero 2 semanas previas dentro de esas 3 semanas es líquida con unas proteínas que dejamos en desayuno, en almuerzo y en comidas sólidas de porciones que no superen los 150 gramos, tratando de que haya un poquito más de adherencia y para que haya claramente más saciedad en estos pacientes, y hemos logrado pues muy buenas reducciones de peso preoperatorio para un mejor manejo laparoscópico o facilidad laparoscópica para nuestros cirujanos. Los resultados que les presentaba el doctor Jiménez, estos son solo de los 58 pacientes que les comenté, tenemos pues ya revisados y pues son reducciones importantes a 2 años al 30 de índice de masa corporal. La suplementación, como les digo, siempre es individualizada, pero inicialmente siempre vamos con masticables los primeros 3 meses, después empezamos a cambiar a 1 o 2 multivitamínicos bariátricos con o sin hierro, dependiendo del paciente, vitamina B12 intramuscular, vitamina D por aparte, citrato de calcio, como lo establecen las guías en tomas diferentes, ojalá con diferencias de 4 a 5 horas, por lo menos 2 tomas al día, más el multivitamínico que traen, y estamos utilizando módulos proteicos con proteínas aisladas que vamos utilizando entre 25 a 40 gramos dependiendo del paciente, y es muy frecuente el uso de probióticos. En la parte nutricional, ¿qué hallazgos tuvimos? Encontramos ferritina baja, encontramos vitamina D baja, hiperparatiroideos, tuvimos unas diarreas que se resolvieron al 6º mes, eran unas 4 a 5 deposiciones en 3 pacientes. Hoy en día no tenemos pacientes con diarreas per se, intolerancia a la lactosa, deposiciones fétidas que mejoraron con manejo de probióticos y B12 con límite bajo que manejamos, como les decía, muy fácilmente con la B12 intramuscular. Para mí las 3 reglas de oro en lo que sea cualquier cirugía bariátrica es el seguimiento y el monitoreo, pero en estos pacientes realmente uno debe ser muy insistente en que ellos tengan este compromiso, el compromiso de la suplementación también, que conozcan los riesgos que van a correr si no la cumplen, y pues claramente que haya un cumplimiento dietario para mejorar sus hábitos, que vengan acompañados de estilos de vida saludables, pues van a hacer que su cirugía sea, y para los cirujanos, esa cirugía sea la mejor cirugía para sus pacientes. Como conclusiones de lo que es el SADI, es una cirugía malabsortiva que simplifica la derivación biliopancreática con switch duodenal. Obviamente puede ser una cirugía de
de revisión, por eso hablamos de un SADIS. Se considera una mejor opción para una manga fallida por reganancia cuando no hay reflujo, que incluso pues que es como la que nosotros consideramos es la mejor opción para una manga fallida cuando hay reganancia, pero que no haya reflujo en la condición. El tema del asa común, importantísimo, porque esto nos va a prevenir problemas nutricionales. Nos sentimos muy cómodos y vemos que, como les decía, tanto Sánchez Pernaute, Cotán, que son los que uno ve que están publicando desde España, desde Estados Unidos, con muchos casos, también se sienten cómodos con el tema nutricional. Son asas comunes de 300. El tema que hablábamos que de vigilancia nutricional por esa exclusión de duodeno, pues es y ayuno proximal, es importantísimo. El mantenimiento del píloro, que ya lo habíamos comentado, que evita el dumping y la hipoglicemia, entonces pues puede ser una mejor calidad de vida y unos resultados metabólicos que un bypass está por verse, sigue en discusión, muchos temas todavía por discutir. El manejo nutricional, pues realmente no hay ninguna guía, pero como hablábamos, pues si ustedes ven, se ha venido comparando al bypass y debemos insistir en el monitoreo de por vida. Estos son pacientes que no pueden llegar a operarse e irse y no tener claro que hay esa conexión entre la cirugía, la suplementación y la calidad de vida. Debemos desde el primer momento ver si es un paciente que realmente tiene esa indicación, si además puede comprar esa suplementación, porque si no es así, aunque sea una cirugía muy atractiva para nosotros, puede que no sea la indicada para el paciente. Entonces son muchos los factores que debemos tener en cuenta. Es el acompañamiento interdisciplinario clave para lograr esto. Vimos una muerte reportada en un estudio por una depresión. Tenemos que ser claros que un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, no es solo el cirujano, la nutricionista. Hay unos temas de salud mental que debemos abordar, que no se pueden excluir. Hay pacientes que estos cambios le cuestan muchísimo. Hay pacientes que no tienen ni la educación suficiente para estar o completar toda su esquema de suplementación. Entonces son muchos factores que siempre se deben tener en cuenta. Yo quisiera agradecerles nuevamente a todos y dejo a nuestro grupo de conferencistas para que reciban las preguntas. Quedo pendiente. Muchas gracias. Bueno, Antonieta, felicitaciones. Qué exposición tan clara, tan buena del tema del manejo nutricional de una cirugía como esta. Pues nuestros dos expositores han puesto sobre el tapete el tema. Humberto contándonos que se puede hacer, que tenemos que perderle el miedo al duodeno y Antonieta mostrándonos que el trabajo en equipo es indudable. Aquí sí que no, cada vez me convenzo más, una cirugía como esta necesita un grupo muy organizado, una institución que respalde y un seguimiento sobre todo muy grande. Pues arranquemos un poquito con la discusión. Hay una pregunta que está desde hace rato del doctor John, quien le pregunta a Humberto. Humberto metió varias preguntas sobre el tema quirúrgico un poquito, si los trócares los ponen como lo hace el doctor Sánchez Pernaute y Torres, si en SADIS hay segundo tiempo para ustedes y que si en las endoscopias han visto que definitivamente el reflujo biliar se disminuye al permanecer el píloro. Humberto, ¿qué puedes responder de esto? Bueno, nosotros, gracias por la pregunta, nosotros nos hemos mantenido absolutamente fieles a la técnica que aprendimos con Andrés Sánchez Pernaute y con el doctor Antonio. Y ¿cómo es la estrategia de colocación de los trócares? Los trócares se colocan, primero se opera entre las piernas, los trócares se colocan, digamos, de la manera usual como se colocan los trócares para una manga, y se coloca un trócar de 12 adicional que queda situado más o menos en la mitad de la reja, un poquito más medial de la reja costal izquierda, que ese trócar le da a uno, es el que le da la mano derecha para hacer la sutura.
Ese trocar lo colocamos dependiendo del paciente. Si el paciente es un paciente de reja costal ancha, lo colocamos al comienzo. Si el paciente es un paciente estrecho, entonces nosotros hacemos la manga y cuando ya tenemos la manga hecha, el cirujano se pone a la derecha, a la izquierda del paciente, o sea, enfrentado hacia el hígado, y simulamos la posición sobre todo de las dos manos, de tal manera que haya un ángulo más o menos de unos 30 a 40 grados entre las dos manos con la cámara en la mitad, en el puerto de la mitad. Entonces, queda uno operando con la mano izquierda, teniendo el contraporta o la Maryland en el trocar de la mitad, por el que inicialmente hicimos la cámara, y el trocar que queda en el área de la mitad de la reja costal, más o menos en la línea medio clavicular, va a ser el que va a tener la mano derecha. Y a través de eso hacemos toda la sutura, hacemos, digamos, ya hemos subido el duodeno, porque la parte de la exploración del duodeno implica que nos toca modificar un poco la estrategia para que la mano derecha tenga el trocar que está en el hipocondrio o derecho y el trocar que está en el flanco izquierdo tiene la otra mano. Entonces uno enfrentado, si ustedes se dieron cuenta cómo se maneja, digamos, de una manera muy cómoda la movilización de las asas, porque realmente no es tan complejo. Es clave una cosa, y ese es un detalle técnico que es importante tener en cuenta, y es que esto es una cirugía de grupo. O sea, el que está operando, me ha dicho una parte muy importante de la comodidad con la que maneje las cosas, se la va a mostrar el que está al otro lado. Entonces, ese es un detalle técnico importante. O sea, hay que tener un partner o dos partners, porque hemos tenido pacientes en donde hemos estado los 3 cirujanos operando al tiempo. Lo segundo es que nosotros operamos con un lente que es de 45 grados. Entonces, el lente de 45 grados, pues nos da una exposición y una parte óptica que es diferente a operar con un lente de 30. Entonces, el lente de 45 grados ya aprendimos a manejarlo. Nosotros nos da una visión. Si uno mira, por ejemplo, la sutura que estábamos haciendo de la duodenoileostomía, dice, pero ¿por qué se ve tan completa la anastomosis? Por el lente de 45 grados. El lente de 45 grados manejado, viéndolo con la visión desde arriba, eso da una visión espectacular. Tiene uno que acostumbrarse. Eso implica algún grado de dificultad en el que al comienzo quien le hace a uno la cámara, mucho, termina regañado porque le cuesta trabajo hacer una cámara con una imagen de esas características. Pero eso da toda la visión como la que ustedes vieron. Entonces los puertos, eso, la óptica, como se vio, y no sé si hay alguna otra pregunta, creo que me falta contestar lo del reflujo biliar. Sí ha habido pacientes con reflujo biliar, es muy manejable, no hemos tenido ningún paciente, digamos, que estemos en el proceso de pensar en una cirugía revisional, no, pero sí hemos tenido problemas de reflujo biliar, leve. Ok. Claudia, dale. Bueno, tenemos varias preguntas para Antonieta y creo que esta es supremamente importante y es si se debe hacer una suplementación nutricional en esos nutrientes sensibles en este tipo de cirugía antes de la cirugía y con qué tiempo de anticipación se debería hacer esa suplementación antes de la cirugía y cuál es el tiempo ideal para empezar la suplementación nutricional después de la cirugía. Sí, Claudia, si uno puede antes, siempre es lo ideal con cualquier cirugía. A veces no hay, digamos, la conciencia, como hablamos, que un paciente obeso puede atraer una desnutrición y lo puede haber, pueden haber albúminas bajas de entrada, podemos tener claramente, siempre encontramos la gran mayoría de veces vitaminas D bajas, encontramos en mujeres menopáusicas
o premenopáusicas. En general, el grupo de las mujeres tiende a tener hemoglobinas bajitas, ferritinas bajitas. Entonces sí es mejor, además que vamos a tener a ese paciente casi 2 meses previo. Si hablo de un SAIS, 2 meses antes vamos a estar haciendo unas dietas muy bajas en calorías. Entonces, si uno puede suplementar antes, para mí es el camino correcto. Ahora, la suplementación postoperatoria, nosotros tratamos de iniciar módulos proteicos con vitaminas asociadas desde los 15 días postoperatorios. Y el multivitamínico, digamos, ya... Masticable iniciamos, pero normalmente vamos viendo la tolerancia. Primero la proteína con multivitamínicos, el módulo trae sus vitaminas y después ya iniciamos. Normalmente nuestro protocolo es vitaminas masticables, iniciarlas al mes. Ok, perfecto. Bueno. Aquí hay una pregunta, Claudia, también para Humberto, que me están preguntando el tamaño de la anastomosis, si hay un rango mínimo, máximo, y yo quería hacerle una ahorita a Antonieta, que es el fantasma de todos nosotros que hacemos algo, nosotros en nuestro grupo que hacemos bypass de una sola anastomosis. ¿De verdad la diarrea no es un problema? Ahí se la dejo a Antonieta, porque usted nos mostró ahí un porcentaje bajito. Pero arranque, Humberto, con el tamaño de la Pero anastomosis. yo puedo hacer una pregunta ahí complementaria a eso. ¿Con Sí, qué dale. frecuencia tienen que utilizar las enzimas pancreáticas si hay esteatorrea y si hay deficiencias pues, de estas vitaminas? Ahí tiene Antonieta 2 preguntas. Arranque, Humberto, con la anastomosis. Bueno, la anastomosis que nosotros hacemos es una anastomosis que mide más o menos 1,5 cm. No es tan grande. Si ustedes se fijaron, es una anastomosis como la anastomosis de un bypass en Y. Okay, es pequeña. Que es pequeña, sí. De hecho, a veces cuando empezamos nosotros a hacer nuestra experiencia, incluso vimos que Sánchez Pernaute y el doctor Antonio Torres calibraban la anastomosis con una bujía. Entonces a nosotros se nos ocurrió la idea que podíamos hacer la anastomosis calibrada y nos pegamos una embolatada tremenda y dijimos, no, esta vaina así no. Y las empezamos a hacer porque nosotros en el bypass tampoco calibramos las anastomosis, las hacemos con la técnica que estamos haciendo la anastomosis del SADIS y pues realmente no hemos tenido mayores dificultades. Sí hubo un paciente que nos quedó estrecho y tuvimos que convertirlo a un SASI, o sea, hacer una anastomosis del antro a la asa ileal con un disparo y después se le hicieron vías digestivas y la anastomosis que era antroileal se obliteró y quedó con la anastomosis otra. Pero no las calibramos y es una anastomosis bastante pequeña. Bueno, entonces diarreas. Cuando hay en el panel cirujanos, yo me imagino que el cirujano piensa una cosa y la nutricionista piensa otra. Yo me imagino que un cirujano piensa, ¿será que le alargo el asa? ¿Sí? ¿Será que qué le voy a hacer? Y la nutricionista llega al paciente y dice, ¿qué se estará comiendo? Primer análisis, ¿qué se come? Porque muchas veces es que incluso no un SAIS, te hablo de un bypass. Yo tengo bypasses con esteatorrea y es el consumo. Cuando uno los pone a hacerles ese seguimiento y los acompaña, yo te diría que más del 90% resuelven con cambios alimentarios. Ya el resto que nos llega con un manejo más difícil, incluso manejamos ligadores de sales antes de las comidas. Cuando usted vaya a pecar, cuando usted vaya a comer algo grasoso, un ligador de sal y les va muy bien. No tenemos, Eduardo, realmente dificultad de manejos, pacientes que pensemos hay que alargar el asa o hacer algo. No, realmente ha sido muy noble la cirugía con eso, pero yo insisto, eso debe ser tema del tamaño del asa que estamos manejando.
Y las enzimas. Es una anastomosis y del píloro, que no hay pues el riesgo de ese reflujo biliar, ¿no? También, obviamente. Creo que es eso. ¿Y no utilizan enzimas? Muy rara vez, pero pues los dos son temas costosos y vuelvo y te digo, casi siempre tratamos de resolverlo a través de hábitos y ellos son conscientes, ¿no? El día que yo comí así, pues lo que lo decía, incluso me llamó mucho la atención ver cómo Bernaute también dice la frecuencia de las deposiciones va de la mano de las violaciones dietarias y hoy en día esa es mi frase de combate con todas las malabsortivas. Ok. Bueno, Claudia, hay algo así importante. Quisiera también escuchar Sí. a Estuardo y a Luis un minutico si algún comentario sobre la técnica. Y Claudia, y ahorita acabamos, porque yo veo ahí un jurgo de preguntas de nutrición. Pero Estuardo, dale, alguna comentario, pregunta, duda, y ahorita Luis. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nítida tu intervención, mi querido Humberto. Me gusta mucho. Oí que mencionaste que tienen algunos casos con reflujo biliar, a pesar de que el píloro está preservado. ¿Qué tan frecuente o qué tan problemático es este reflujo en estos pacientes? Uno de los casos es mío, es un paciente que pues no es tan juicioso, entonces eventualmente, como dice Antonieta, hace transgresiones nutricionales y es un paciente que come guacamole con un SADIS. Entonces, pues, cuando está con alteraciones del gas intestinal o cuando se queja o cuando me llama, yo le digo, ¿qué se comió? Y pues ese paciente tiene algo de reflujo biliar, pero es un reflujo leve, es muy manejable. El paciente cuando mete la pata en la dieta, pues ya sabe que tiene que tomarse algún alcalino, se mejora, vuelve y empieza a retomar los hábitos, va a la nutricionista. Y hay una cosa importante en esto y es que los pacientes tienen la tendencia a ocultar la información relacionada con las transgresiones de la dieta. Cuando el paciente hace las cosas como no debe, usualmente se queda callado. Y avisa es cuando termina en urgencias o cuando le da un cólico de esos bien fuertes, cuando se deshidrata, pero en general el paciente trata de pasar de agache y se hacen caso omiso a esas cosas. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta y es una cosa que es muy particular de estos pacientes. Entonces uno tiene que tener eso en cuenta y de alguna manera tenemos un papel educativo con los pacientes. Nos toca educarlos y enseñarles porque son pacientes para toda la vida. Claro, claro. Humberto, y la otra cosita que te quería preguntar es, ¿tú ya no haces bypass gástrico en YDRU? ¿Y sí, tú claro haces, que sí. ¿Y haces bypass de una anastomosis? No, nosotros no estamos haciendo bypass de una anastomosis. Hemos tenido la tentación, por ahí nos ha pasado el diablo por delante, pero no, no hemos caído todavía, pero hemos estudiado. Nosotros somos un grupo que estudia, mira, pregunta, mira, vuelve y pregunta. ¿Sí? Sí nos ha caído la tentación, hasta conocimos al doctor Carbajo en España, pero no hemos caído. Sí hacemos bypass, los 3 cirujanos, Andrés, Álvaro y yo, y hacemos manga y hacemos revisional, pues todo lo que nos toca hacer. Ok, no, perfecto, felicitaciones. Luchito. Yo estoy, si cierras tu esto, yo puedo abrir el mío. ¿Listo? Cierra tu micro, yo abro el mío. ¿Listo? Ok. Bueno, felicitaciones por las presentaciones realmente muy claras, Antonieta. Una gran felicitación. Creo que no va. Apaga el tuyo. ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, a mí, o sea, dentro de los controles, o sea, tengo varias preguntas en relación a ambos, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que tienen las derivaciones bilipancreáticas cuando son extremas es las diarreas, que ya nos ha explicado Antonieta cómo las maneja. El otro problema es qué pasa con la parte de los olores, de los gases,
los olores, que hay pacientes que te dicen, mira, ya mi esposo me ha botado del cuarto porque no me soporta, porque tengo unos olores terribles y cada vez que largo un gas se va toda la cuadra de la vecindad. Entonces, estas son cosas que yo creo que sí son preocupaciones de tipo social que tienen que tener algún grado de manejo. Eso es una parte. Y lo de las diarreas que ya Antonieta prácticamente lo absorbió. Y el otro factor es qué papel cumple la microbiota en estos casos. Si hay componentes de sobrecrecimiento bacteriano en relación a esas diarreas que también a veces pueden ser parte del componente diarreico y el uso de algún antibiótico tipo metronidazol o los que se utilizan para el sobrecrecimiento bacteriano. Y finalmente el otro factor que se me está yendo es qué importancia le dan a alguna deficiencia de ácido fólico, porque no he visto en ninguna de las... Nosotros reponemos fólico porque sí tuvimos un caso de una anemia megaloblástica que definitivamente fue por un déficit brutal de fólico y de ahí tenemos la costumbre de dar fólico siempre en forma inyectable a todos los pacientes recién operados durante los 2 primeros meses. Entonces, era una pregunta para ustedes, para ti y para Antonieta, estas cuatro inquietudes y reiterando mi felicitación a ambos. Si quieres, Antonieta, seguir tú y yo hago un comentario de alguna cosa ahora al final. Perfecto. Gracias, doctor Poggi, por las felicitaciones. La línea, como dice usted, para manejar el tema de las diarreas, etcétera, sí empieza con los antibióticos, el metronidazol. Eso es algo que Humberto, pues, seguramente les explicará mejor, pero sí es normal que nosotros para el tema de fetidez, además del tema de hábitos, usemos probióticos con muy buenos resultados. Y esos probióticos, insisto, no solo para un SADI, sino también para una bypass y para una manga vemos resultados formidables. En el estudio, como le decía, la muestra que nosotros llevamos a 2 años estudiando, solo teníamos un caso con el tema de fetidez, pero resolvió con manejo de probióticos bien, pero obviamente hay ese manejo con antibióticos que a veces se hace como primera línea, lo hace el cirujano y nosotros complementamos porque lo uno no excluye lo otro y el manejo ahí se ha dado muy bien. Lo del fólico, Ácido fólico. Lo de ácido fólico en el multivitamínico, pues que manejamos ha sido suficiente hasta ahora, no hemos usado fólico solo, no hemos tenido eficiencia. o suplemento, no. Sí, lo único, pues mujeres en embarazo, obviamente después de una cirugía bariátrica, somos bastante quisquillosos en la medición junto con el ginecólogo de ácido fólico pre y durante su gestación, pero el monitoreo con el prenatal se da su prenatal y ya se hace la suplencia. Normalmente esperamos que sean pacientes que ya llevan más de un año operadas, pero tuvimos un SADIS que quedó en embarazo a los 4 meses y además vivía en Inglaterra. Pero se logró manejar con sus prenatales y bariátricas y fue un parto normal, ni siquiera hubo bajo peso en el bebé, en el neonato. Bueno, yo quería comentar sobre una cosa que se llama el SIBO, que es el síndrome intestinal de sobrecrecimiento bacteriano. En los pacientes con SADIS no es algo frecuente, es más frecuente en los pacientes con bypass. Y en los pacientes con bypass hemos tenido más pacientes con bypass con diarrea e incluso con desnutrición que en la cohorte que tenemos de los pacientes con SADIS que tenemos operados. En los pacientes con bypass los hemos manejado con antibiótico, como dijo Antonieta. Se ha manejado, se les dan sobre todo antibióticos que sean de efecto luminal. Entonces se les puede dar ciclos de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Se les puede dar rifaximine, que es el que está de moda en la actualidad. Se le da 550 miligramos diarios por 15 días y se le deja una dosis de sostenimiento 2 veces a la semana
porque el síndrome de sobreproliferación bacteriana en el bypass no se quita. De hecho, puede incluso hacer una causa de cirugía revisional. En pacientes con SADIS no tenemos ningún paciente con esto y no, por lo menos en lo que yo encontré y los pacientes que hemos tenido, no tenemos ningún paciente que se le pueda achacar alguna alteración de la cantidad de posiciones a esto. Entonces, pues, en relación con esa pregunta tenemos, creo que había otra pregunta relacionada con, que la vi ahí en el chat, sobre las alteraciones de las transaminasas en los pacientes con SADIS. Y somos muy cautelosos porque la alteración de la absorción de las sales biliares, que fue históricamente una de las complicaciones que presentó el bypass intestinal, que se hizo en los albores de la cirugía bariátrica, más o menos como alrededor de 1958 al 60 y pico, fue causa de cirrosis. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad hepatocelular grave, hemos tenido pacientes que en el proceso de selección, hemos tenido pacientes que serían candidatos a un SADIS y les hemos hecho por ahora solo manga. Y los hemos puesto en seguimiento con el hepatólogo para que, de acuerdo a la evolución del problema hepatocelular, nos dé la pauta en el tiempo a ver si serían candidatos a hacerles el segundo tiempo o si solo los dejamos así. Humberto, ¿se suben las transaminasas en los controles posoperatorios, digamos, del primer año de un SADIS o no? No. Ok. No, pero si el paciente ya las trae altas o si el paciente tiene un fibroscan positivo, pues es un paciente que nos da pánico hacerle No le hacen. una cirugía que pueda tener algún efecto deleterio en el hígado. Entonces, pues esos pacientes los consideramos como no candidatos a hacerles esa cirugía y le hacemos solo manga. Ok, listo, gracias. Claudia, cierre pues, mira a ver qué le va a preguntar a Antonieta más. Hay una pregunta y es que si existe alguna diferencia en la suplementación y en el tratamiento nutricional si los pacientes tienen obesidad sarcopénica. Sí, siempre hay diferencia. Sí, y es un tema, es lo que hablamos de la individualización de cada paciente. Siempre tiene que haber una vigilancia. Hablaba Humberto, por ejemplo, me quedé pensando de que no les dicen la verdad. Claro, al cirujano normalmente no, pero nosotras sacamos esos diarios de consumo y ahí vemos esos registros y claramente pues el tema de la sarcopenia es algo que siempre estamos vigilando. Incluso es muy importante también trabajar el tema de la rehabilitación del paciente en lo que es el ejercicio isométrico, etcétera, y cómo y dónde se toman sus proteínas para que haya una mayor absorción de la proteína. Muchos pacientes no entienden que el mejor momento de consumir la proteína, no sé por qué la gente toma la proteína antes del ejercicio y no después, como debe ser cuando esa abertura, esa ventana anabólica, y esos pacientes que empiezan a hacer también un acompañamiento físico a la cirugía, pues van a tener una mejor resolución, y eso toca desde el principio, pues pedirles que sea parte de su tratamiento para que haya ese mejor resultado a largo plazo, ¿no? Bueno, listo. Yo creo que ya es hora de cerrar. Nos hemos pasado aquí el tiempo. Hay una cantidad de preguntas. Nos disculpamos de no poder seguirlas atendiendo ahí, pero ya es hora de irnos a descansar. Muchísimas gracias a todos, a los que nos acompañaron en el panel, a los asistentes. Realmente muy satisfactorio. Felicitaciones de nuevo a Antonieta, a Humberto, Claudia, mil gracias por estar ahí, a Luis y a Estuardo en este horario ahí fuerte para ustedes. Pero muchísimas gracias a todos y los esperamos próximamente en todos los eventos que seguimos haciendo de la mano de IFSO Latinoamérica. Estuardo, cierra. Muchas gracias. Bueno, excelente tema. Humberto, casi me convences. ¿Ah? Listo. Lo logramos. Creo que es una alternativa. Yo pienso que el SADIS, cuando hay mangas que fallan, creo que, mejor digamos, cuando hay mangas que no responden adecuadamente, para no hablar de falla, creo que el SADIS es una buena alternativa y creo que así va a ser.
Queremos invitarlos, señores, recuérdense que en Tucumán vamos a estar del 16 al 20 de marzo en el Congreso Intermedio de IRSOLAC y de SACO. Es un esfuerzo importante que estamos haciendo porque todos tenemos ganas de juntarnos, de vernos. Vieran ustedes qué bonito se ha sentido aquí en El Salvador, que estamos con Lucho platicando en estos 3, 4 días que hemos compartido, volver a saludarnos, ver a los amigos, es muy importante. Yo quiero felicitar a Humberto, a Claudia, definitivamente a Antonieta. Yo pienso que ha sido algo muy interesante, muy ilustrativo. Muchas gracias. Me encanta que en Latinoamérica hayan personas tan preparadas como ustedes y nos han dado una cátedra esta noche. Así es que yo quiero agradecerles. Los esperamos dentro de 15 días para nuestro próximo webinar que vamos a tener también. Y también quiero contarles que este domingo el Consejo Ejecutivo de IRSOLAC vamos a estar viajando todos en conjunto a Tijuana porque estamos lanzando 5 fellows más latinoamericanos. Hace un mes se lanzaron los primeros 4, ahorita se van a lanzar los próximos 5 y ha sido un esfuerzo titánico. Así es que esperamos que para el año entrante tengamos más candidatos para fellows. Pensamos que es una oportunidad. Quisiéramos abrir otros programas de fellows también en otros países. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga, pasen buena noche y nos vemos en 15 días. Okay. Pedrito, muchas gracias, Che, por estar ahí siempre. Muy amable. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Estoy viendo, Pedro, que me mande el clip. Hay que tomar una foto y ponerle esta grabada.